¡Cuidado! ¡Hay un escalón! Descendí con precaución el peldaño que me señalaba y entré en una amplia estancia iluminada por deslumbrantes reflectores eléctricos. El sonido de nuestros pasos era lo único que quebraba la soledad y el silencio del lugar. ¿Dónde me encontraba? ¿Qué me había llevado hasta allí? ¿Quién era aquel desconocido que me guiaba? Pregunta sin respuesta. Recordaba tan solo una larga caminata nocturna, pesadas puertas de hierro que se abrían y se cerraban estrepitosamente, y escaleras que descendían, según me parecía, hacia las profundidades de la tierra. De todos modos, no tuve tiempo de reflexionar. Seguramente se estará preguntando quién soy. El coronel Pierce para servirle. Eso es. ¿Dónde está usted? En América, en Boston, en una estación. ¿Una estación? Sí, el punto de partida de la Boston to Liverpool Pneumatic Tubes Company. Y con un gesto explicativo, el coronel me señaló dos largos cilindros de hierro de 1,5 metros de diámetro aproximadamente que reposaban en el suelo a pocos pasos de nosotros. Observé aquellos cilindros. En un extremo remataban en sólida mampostería y en el otro estaban cerrados con pesadas tapas metálicas de las que nacía un manojo de tubos que se elevaban hasta el techo. Y de pronto comprendí el propósito de todo aquello. ¿Acaso no había leído recientemente en un periódico americano un artículo sobre aquel extraordinario proyecto de conectar Europa con el Nuevo Mundo mediante dos colosales tubos submarinos? Un inventor aseguraba haber hecho realidad tal prodigio, y ese hombre, el coronel Pierce, estaba ahora frente a mí. Recordé con claridad el artículo del periódico. El periodista relataba con satisfacción los pormenores del proyecto. Sostenía que eran precisos más de 5.000 kilómetros de tubos de hierro, cuyo peso sobrepasaba los 13 millones de toneladas, sin contar los buques indispensables para su transporte, 200 naves de 2.000 toneladas, cada una llamada a efectuar 33 travesías. Describía una flota científica que conducía el acero hasta 2 buques especiales en cuyos interiores se unían los extremos de los tubos y se recubrían de una triple malla de hierro, revestida a su vez con una preparación resinosa para resguardarlos de la acción del agua marina. En cuanto al funcionamiento, explicaba que los tubos, convertidos en una especie de cerbatana de longitud interminable, se llenarían con una serie de vagones que transportarían a los viajeros impulsados por poderosas corrientes de aire, del mismo modo que los mensajes viajan por los tubos neumáticos en los despachos de París. El artículo concluía con un paralelismo con el ferrocarril y su autor enumeraba con entusiasmo las ventajas de aquel audaz sistema revolucionario. Según él, al viajar a través de esos tubos, se eliminaría cualquier traqueteo molesto gracias a que la superficie interior estaría formada de acero finamente pulido. La temperatura se mantendría constante mediante corrientes de aire que permitirían modificar el calor de acuerdo con las estaciones. Los precios de los billetes serían sorprendentemente bajos debido al bajo coste de la construcción y de los costes de mantenimiento, dejando de lado o ignorando por completo toda consideración acerca de los efectos de la gravedad o del desgaste del material. Entonces recordé claramente todo aquello. Así que toda aquella utopía se había hecho realidad, y esos 2 cilindros de hierro que tenía frente a mí se internaban bajo el Atlántico hasta alcanzar la costa de Inglaterra. A pesar de la evidencia, no lograba convencerme de que se hubiera realizado tal prodigio. Que los tubos estaban instalados no podía ponerlo en duda, pero que los hombres pudieran viajar por esa vía, jamás. Lograr una corriente de aire que recorra semejante distancia es del todo imposible. Al contrario, es muy sencillo. Se consigue fácilmente con un gran número de turbinas impulsadas por vapor, semejantes a las que se emplean en los altos hornos. Estas turbinas lanzan el aire con una potencia casi ilimitada, a una velocidad de 1.800 kilómetros por hora, casi la bala de un cañón, de modo que nuestros vehículos con sus pasajeros, en apenas 2 horas y 40 minutos, realizan el trayecto entre Boston y Liverpool. ¿1.800 kilómetros por hora? ¡Ni uno menos! Y lo que implica viajar a tal velocidad.
Como en Liverpool son 4 horas y 40 minutos más tarde que aquí, un viajero que parta de Boston a las 9 de la mañana llega a Inglaterra a las 3:53 de la tarde. ¿No es ese un viaje hecho a toda velocidad? En el otro sentido, por el contrario, nuestros trenes en esa latitud superan al Sol con una ventaja de más de 900 kilómetros por hora, ganándole terreno sin cesar. Por ejemplo, saliendo de Liverpool a mediodía, el viajero llegaría aquí a las 9:34 de la mañana. Es decir, antes incluso de haber partido. Dudo que pueda hacerse un viaje más rápido. No sabía qué pensar. ¿Acaso el coronel Pierce se había vuelto loco? ¿O tenía que creer en aquellas teorías fantásticas a pesar de las objeciones que me asaltaban? Muy bien, sea como sea. Admito que los viajeros puedan tomar ese trayecto temerario y que usted logre alcanzar esa increíble velocidad. Pero, una vez alcanzada, ¿cómo va a frenar? Al llegar a una parada, todo explotaría en 1000 pedazos. ¡En absoluto! Nuestros tubos, uno para la ida y otro para la vuelta, impulsados por corrientes en direcciones opuestas, están enlazados en cada junta. Una señal eléctrica nos advierte cuando un tren se aproxima. De no intervenir, seguiría su curso dada la velocidad adquirida, pero con un simple giro de manivela, dejamos entrar desde el tubo paralelo la corriente de aire comprimido en sentido opuesto y poco a poco atenúa su velocidad hasta suprimir por completo el impacto final. ¿Pero de qué sirven tantas explicaciones? Vale 1000 veces más una demostración. Y sin esperar respuesta a sus preguntas, el coronel tiró bruscamente de un reluciente pomo de latón que sobresalía en un costado de los tubos. Un panel se deslizó suavemente sobre sus guías, y en la abertura que dejó al retirarse, distinguí una hilera de asientos en cada uno de los cuales podían acomodarse 2 personas sentados lado a lado con holgura. ¡El vagón! ¡Entre! Le seguí sin poner objeción alguna, y el panel se cerró de inmediato detrás de nosotros. Bajo la luz de una lámpara eléctrica proyectada desde el techo, examiné con detenimiento el vagón en el que me hallaba. Nada podía ser más sencillo. Un largo cilindro, lujosamente tapizado, a lo largo del cual se alineaban unas 50 butacas, distribuidas en parejas a lo largo de 25 filas. En cada extremo, una válvula regulaba la presión atmosférica. La del fondo permitía la entrada de aire respirable en el vagón, y la delantera liberaba el exceso de presión. Tras unos instantes de observación, me impacienté. Bien, pero ¿es que no vamos a partir? ¿Partir? ¡Ya hemos partido! ¿Así, sin el más mínimo empujón? ¿Era posible? Escuché con atención, tratando de detectar cualquier sonido que pudiera darme alguna evidencia. Si realmente habíamos partido, si el coronel no me había engañado al hablar de una velocidad de 1800 kilómetros por hora, ya debíamos estar lejos de toda costa, en las profundidades del mar. Sobre nuestras cabezas se abatía el inmenso oleaje de cresta espumosa, y quizá en aquel mismo instante, confundiéndonos con una especie de monstruosa serpiente marina nunca vista, las ballenas embestían con violentos coletazos nuestra vasta prisión de hierro. Pero no oía nada, salvo un sordo rumor, producido sin duda por la traslación de nuestro vagón, y sumido en un asombro indescriptible, incapaz de creer en la realidad de lo ocurrido, permanecí callado, dejando que el tiempo pasara. Al cabo de 1 hora aproximadamente, una sensación de frescor en la frente me despertó de golpe del sopor en el que había caído lentamente. Llevé la mano a la frente. Estaba húmeda. ¿Húmeda? ¿Por qué? ¿Se habría reventado el tubo bajo la presión de las aguas? Una presión que no podía dejar de ser aplastante, pues aumenta a razón de una atmósfera cada 10 metros de profundidad. ¿Se habría batido el océano sobre nosotros? El miedo se apoderó de mí. Aterrado, traté de gritar. Pero de pronto me encontré en mi jardín, empapado por una lluvia torrencial. Las grandes gotas me habían despertado.
Simplemente me había quedado dormido leyendo el artículo que un periodista americano había dedicado a los fantásticos proyectos del coronel Pierce. Proyectos que mucho me temo no son más que sueños.